Bienvenidos muchachos, buenas tardes, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Déjenme nada más compartirles la presentación. Por ahí se está compartiendo. Listo. Por ahí están llegando más personas. Recuerden mantener activas sus cámaras durante toda la sesión para que la asistencia de hoy pueda contar. Ya estamos comenzando con el tercer parcial. Vamos a estar trabajando con temas nuevos, entonces sí es importante que traten de no faltar en estas últimas sesiones. Tengo yo, según mi calendario, que vamos a tener 4 sesiones más. Esta, 3 más, y luego presentamos el examen parcial. Después del parcial, tendríamos una clase para ver como un repaso de todo lo que hemos trabajado durante el semestre, y luego el examen global, el examen final. Entonces ya prácticamente estamos cerrando el semestre, o sea, se va a ir muy rápido. Por eso es importante que no se vayan a perder, pues, ninguna clase. Bueno, pues vamos a iniciar en lo que se va abriendo ahí el documento de la asistencia. Si no, por ahí ya tengo otra forma de guardar su asistencia. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces, muchachos. Cuando no quiero que se abra el documento, se abre. Ahí está. Matemáticas 2, estamos en la clase virtual número 9 y vamos a comenzar a trabajar con la unidad número 3 que se llama trigonometría. ¿Ok? ¿Qué es la trigonometría? Bueno, pues la trigonometría es una de las ramas de las matemáticas que estudia la relación que existe entre los lados y los ángulos de los triángulos. ¿Ok? Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos que podemos denominarlas como funciones trigonométricas. También se le puede conocer como razones trigonométricas o funciones circulares. Por ejemplo, yo cuando estoy explicando, puede ser que yo mencione como funciones trigonométricas o puede ser que yo lo mencione como razones trigonométricas, pero pues es lo mismo, ¿verdad? No estamos hablando de cosas distintas. ¿Cuáles son estas funciones o razones trigonométricas? Se conocen como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las 6 funciones o razones trigonométricas con las que vamos a estar trabajando durante este tercer parcial. Etimológicamente, trigonometría significa medida de los triángulos, ya que proviene de las palabras griegas trigono, que tiene que ver o que significa triángulo, y metría, que tiene que ver con medidas. Entonces son las medidas de los triángulos, ¿ok? Y ustedes ahorita se van a dar cuenta, pues, a qué nos referimos con trigonometría. Vamos a ver primero lo que son las razones trigonométricas. Fíjense, aquí le puse razones, pero acá yo les había puesto funciones. Es lo mismo, no vayan a confundirse, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los 3 lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente entre sus 3 lados A, B y C. Cuando hablamos de cociente, estamos hablando de división. Entonces vamos a estar trabajando esto de las razones trigonométricas como fracciones. Una fracción, pues, está denotando una división. Y vamos a estar dividiendo constantemente, pues, los 3 lados de un triángulo. Fíjense que aquí lo que vamos a estar utilizando se va a aplicar única y exclusivamente para aquellos triángulos rectángulos. Recordemos un poquito que un triángulo rectángulo es un triángulo que vamos a ver o vamos a identificar que uno de sus ángulos siempre es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. A ese triángulo se le conoce como triángulo rectángulo. ¿Ok? Si se fijan, pues tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos otros 2 ángulos. Aquí ya estamos marcando el ángulo alfa. Nada más, ahí está. Estamos aquí marcando un ángulo alfa, pero también tenemos por acá el ángulo beta.
son dos ángulos importantes que dependiendo, ¿verdad? Desde donde nosotros veamos o trabajemos los ángulos, pues va a ser la forma en la que vamos a generar nuestras razones trigonométricas, ¿ok? Este sería el ángulo beta. A ver, ahí se puso doble. Vamos a escribirlo de nuevo. Puede ser que yo use el ángulo alfa o el ángulo beta. Es que esto es como una B, pero una B, perdón, pero con colita. Déjenme, me acomodo bien, porque siento que estoy escribiendo chueco. Este sería el ángulo beta, así. Entonces, vamos a ver primero las razones trigonométricas vistas primero desde el ángulo alfa. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Sea alfa uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, vamos a ver cómo calcular el seno del ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a identificar primero cómo se le llaman a cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, a este lado A se le conoce como cateto. Y a este lado B también se le va a conocer como cateto. Forman el ángulo de 90 grados. Siempre van a ser los dos catetos. El lado que esté enfrente del ángulo rectángulo, a ese lado se le va a conocer como hipotenusa. ¿Okay? Tenemos dos catetos y tenemos una hipotenusa. ¿Ok? Ahorita como vamos a estar trabajando estas razones trigonométricas desde la perspectiva del ángulo A, fíjense lo que vamos a estar trabajando si todo lo vemos desde aquí. El seno de un ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto al ángulo alfa? Pues el que tenemos justamente enfrente. Este lado A sería nuestro cateto opuesto desde la perspectiva del ángulo alfa. Y este lado que está aquí, lado B, que está pegadito al ángulo alfa, se conocería como cateto adyacente. Que adyacente quiere decir que está unido, que forma parte de nuestro ángulo. Entonces, para calcular el seno del ángulo alfa, aquí nos dice que vamos a dividir el cateto opuesto, que sería el lado A, entre la hipotenusa, que sería el lado C. Entonces quedaría así la formulita. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, o visto desde los lados, esto es igual a el lado A entre el lado C. Esa sería la forma en la que vamos a calcular el seno del ángulo alfa. Ahora, el coseno del ángulo alfa nos dice aquí que se define como la razón o el cociente entre el cateto adyacente. Acuérdense que este es el adyacente, porque todavía lo estamos viendo todo desde el ángulo alfa. Este es el cateto opuesto, eso no va a cambiar, y esta es la hipotenusa. Entonces vamos a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Así nos quedaría la formulita. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, donde el cateto adyacente es el lado B y la hipotenusa es el lado C. Entonces dividimos B entre C. Si queremos calcular la tangente, hay que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente del ángulo alfa. Acuérdense, es opuesto. Ya nada más le pongo aquí cat op, cateto opuesto. Y acá cat de cateto ad, adyacente. Para ya no escribir todo, ¿verdad? Sería dividir el valor o el lado A, perdón, entre el lado B. Esta sería la forma de calcular la tangente desde la perspectiva del ángulo A. Tenemos seno, coseno y tangente. Luego tenemos razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué quiere decir recíproca? Que son al revés, que es como voltear sus valores. Las razones trigonométricas recíprocas de un ángulo alfa se obtienen como razones entre los tres lados de un triángulo rectángulo, siendo alfa pues uno de sus ángulos agudos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la cosecante del ángulo alfa, esta se define como la razón entre la hipotenusa entre el cateto opuesto. O también podemos como calcularlo dividiendo 1 entre el seno del ángulo. Este 1 entre el seno de ángulo hace que la fracción que yo tengo aquí de seno de ángulo se cambie de orden. Por eso aquí podemos decir que la hipotenusa va arriba y el cateto opuesto va en la parte de abajo. Acuérdense, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces es hipotenusa entre cateto opuesto. Esa sería la forma. C entre A si tomamos las medidas de sus lados.
La secante del ángulo lo vamos a calcular dividiendo la hipotenusa entre el cateto adyacente, que sería el inverso o el recíproco de 1 sobre coseno del ángulo alfa. ¿Ok? La hipotenusa pues ya sabemos que es la C y el cateto adyacente sabemos que es el lado B, C entre B. Si queremos encontrar la cotangente del ángulo alfa, tendríamos que dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto, o sea, sería el recíproco de la tangente. Cotangente del ángulo alfa es igual a 1 sobre la tangente o voltear los valores de la tangente, que sería arriba el adyacente, abajo el opuesto. Acuérdense, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. A ver, es el adyacente de alfa. Fíjense, aquí está mal esto, porque el adyacente debe ser B y el opuesto debe ser A. Vamos a corregirlo para que cuando les mande la presentación, pues ya esté corregido ese error. Sería B sobre A. Ok, permítanme tantito. Ahí está. B, que es el adyacente, entre el opuesto que es el lado A. Listo. Ok, ahí están las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Para el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, así hacia abajo. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y fíjense, enfrente estoy poniendo lo que serían sus recíprocos. Nosotros llenaríamos así, seno, coseno, tangente y luego cotangente, secante y cosecante. El inverso o el recíproco de la tangente es adyacente entre opuesto. Fíjense, son los mismos pero al revés. La secante del ángulo alfa es el recíproco del coseno. Hipotenusa entre adyacente, fíjense, es el mismo, pero al revés. Y la cosecante del ángulo alfa es el recíproco del seno, fíjense que son los mismos lados, pero al revés. ¿Ok? No se lo tienen que aprender de memoria, o sea, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Si se lo quieren aprender de memoria, adelante, pero no es necesario. Yo les voy a enseñar una técnica que a mí me enseñaron y que con eso yo me aprendí o yo sé utilizar las razones trigonométricas. Fíjense, vamos a utilizar solamente las iniciales de cada una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí en lugar de poner cateto opuesto, vamos a poner CO. En lugar de poner hipotenusa, vamos a poner H. En lugar de poner cateto adyacente, vamos a poner CA. Y así, nos vamos con las iniciales, ¿ok? Entonces, hay una forma en que nosotros nos podemos aprender las razones trigonométricas. Y esta es como una mnemotecnia, algo así se llama, que es asociar esto de las razones trigonométricas con otra cosa muy distinta a lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay una frase que nos puede ayudar a recordar el orden o cómo nosotros vamos a calcular cada una de las razones trigonométricas. No sé si ustedes ya lo hayan escuchado, lo más probable es que sí, pero esta frase es la de coca con hielo. ¿Ok? Esta frase de coca con hielo nos va a recordar un poquito cuál es el orden de las razones trigonométricas. Y fíjense, se llenaría así. Yo voy a poner, si no me acuerdo, ¿verdad? De esto, bueno, yo voy a poner seno, coseno, tangente, y luego así enfrente, de abajo para arriba, cotangente, secante y cosecante. Para el seno, yo voy a poner, bueno, para cada razón, ¿verdad? Hay que poner la rayita de la fracción. Y vamos a llenar las razones trigonométricas de esta forma. Vamos a poner así, coca, y luego le vamos a poner aquí, coca. Coca, coca, y luego para arriba, hielo, hielo. Coca, coca, hielo, hielo. Es la de la coca con hielo, ¿ok? Coca, coca, hielo, hielo. Con eso ya ustedes se van a acordar de que la CO es el cateto opuesto y la H es la hipotenusa. La CA es el cateto adyacente entre hipotenusa. Y la CO y CA, pues aquí sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Poniendo así, coca, coca, hielo, hielo. Y con eso ya tenemos las 3 funciones o razones trigonométricas principales. Para sacar las otras 3, pues solamente es invertir el orden. Aquí sería H y CO. Acá sería H y CA, o sea, esto tenemos para al revés, y aquí sería CA con CO. O al revés, ¿verdad? Coca. Bueno, aquí sería coca, coca, hielo, hielo. No es el mismo orden, pero primero sacamos estas 3 y con estas 3 sacamos el inverso o el recíproco de esta forma.
O sea que yo ya sé que la cosecante es el recíproco del seno, la secante es el recíproco del coseno y la cotangente es el recíproco de la tangente. ¿Ok? Esa es una estrategia que la verdad sí es muy útil. Ya nada más es importante como que irlos repasando. ¿Ok? Ahora, ya sacamos las razones trigonométricas desde la perspectiva del ángulo alfa, que sería este ángulo de aquí. Pero, ¿qué pasaría con las razones trigonométricas si vemos todo ahora desde el ángulo beta o desde el otro ángulo? Bueno, aquí nos pide, ahora desde el ángulo beta, queremos saber cuáles serían sus razones trigonométricas. Empezando por el seno del ángulo beta. Queremos dividir aquí el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora el cateto opuesto sería el cateto B. Este sería ahora cateto opuesto. Y el cateto A sería ahora el cateto adyacente, porque ahora lo estamos viendo desde la perspectiva del ángulo beta. Ya no lo estamos viendo desde alfa. La hipotenusa, pues esa sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para calcular el seno del ángulo beta, yo necesito dividir cateto opuesto entre hipotenusa, que sería cateto opuesto que vale B, entre la hipotenusa, que es el lado C. Luego, coseno del ángulo beta, voy a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, pues el adyacente ahora es el lado A, entre la hipotenusa que es la C, que esa no cambió. La tangente del ángulo beta es dividir el cateto opuesto, que sería el lado B, entre el lado adyacente, que es el lado A. Listo. Y acá, como estos son los recíprocos, pues ya nada más volteo los valores. Aquí sería C entre B, que sería estos dos al revés. Acá sería C entre A, y acá sería A entre B. O sea, estos tres de acá salen fácilmente cuando ya sabemos sacar los primeros tres, que son seno, coseno y tangente. Y listo. Es así como nosotros tenemos que ir sacando o más bien relacionando, no sacando, ¿verdad? Hay que ir relacionando nuestras razones trigonométricas para poder nosotros más adelante, pues utilizarlas. Ahorita lo que quiero con esta clase o con esta lección es que ustedes identifiquen cómo calcular o cómo podemos relacionar las diferentes razones trigonométricas, dependiendo desde qué ángulo nosotros estemos viendo, pues ya sea los catetos y la hipotenusa. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Con cómo relacionar los catetos? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto adyacente? ¿Quién es la hipotenusa? No. Coraima dice que no hay dudas. ¿Alguien más? ¿Seguros? Bueno, de tarea van a ustedes a tener 3 triángulos, pero ahí les vamos a cambiar como que el nombre a los lados, o sea, les vamos a cambiar las letras. Y les voy a poner triángulos en diferentes posiciones. Por ejemplo, este sería un triángulo que va a venir en su tarea. Este sería otro. Y este es el tercero. ¿Se fijan? Están en diferentes posiciones. De estos 3 triángulos, ustedes tienen que sacar las 6 funciones trigonométricas para cada uno de sus ángulos. Por ejemplo, de este primer triángulo, hay que sacar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo M y hay que sacar las funciones trigonométricas para el ángulo N, que sería este de aquí. Para el ángulo recto, para ese ángulo no se sacan las razones trigonométricas, solamente para los que miden menos de 90 grados, que serían los ángulos agudos. ¿Ok? Para este triángulo habría que sacar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo X y las 6 funciones trigonométricas para el ángulo Z. Y este de acá, se me apagó la pantalla, qué raro. Este de acá, hay que sacar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo R y las 6 funciones trigonométricas para el ángulo P. ¿Ok? De estos 3 triángulos, ¿cuál quieren que hagamos ahorita para ir avanzándole un poquito con la tarea de la semana? ¿El triángulo 1, 2 o 3? 3, 2 o 1. Yo digo que el 3. Daniela dice que el 3. ¿Qué dicen los demás? Sí, con eso. Coraima está de acuerdo.
Ale, Lisette, Ashley, Eliud, Kaylee, ¿qué dicen ustedes? El 3. Sí, yo también digo que el 3. Sí, no, el 3. Ok. Así como que, bueno, pues ya que verdad el 3. Muy bien, vamos a hacer el 3. Cualquiera, ¿verdad? O sea, podemos hacer cualquiera, ustedes eligen. Vamos a hacer el 3 por lo pronto. Ustedes serían los otros dos. Fíjense bien. Primero, tenemos aquí el ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados. Este no lo vamos a utilizar, es el ángulo Q. Vamos a utilizar los otros dos ángulos. Vamos a calcular primero P y luego vamos a calcular R. Entonces vamos a empezar aquí con el ángulo P. Este va a ser el primero. Recuerden que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces este lado R sería un cateto y este también, el lado P, sería un cateto. El que está enfrente del ángulo de 90 grados, ese sería la hipotenusa. Entonces le voy a poner así, hipotenusa. Si yo voy a trabajar con el ángulo P, el ángulo, más bien, el lado que esté enfrente del ángulo P debe ser el ángulo, ese debe ser el cateto opuesto. Entonces aquí, este sería el cateto opuesto del ángulo P, y este, como forma parte del ángulo, este sería el cateto adyacente. Eso es lo primero que ustedes tienen que relacionar. ¿Cuáles son los catetos? ¿Cuál es la hipotenusa? Y luego, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Y cuál es el cateto adyacente del ángulo que queremos nosotros calcular? Las razones. Entonces, bueno, vamos a calcular las 6 razones trigonométricas desde la perspectiva del ángulo P. Entonces vamos a poner por aquí seno del ángulo P, coseno del ángulo P y tangente del ángulo P. Así. Seno, coseno, tangente. Enfrente, de abajo hacia arriba, continuamos con las otras 3 funciones, que sería seno, coseno, tangente, y luego por acá ponemos cotangente, secante y cosecante. Así, apréndanselo en ese orden. Seno, coseno, tangente, y luego enfrente, de abajo para arriba, cotangente, secante y cosecante. Si no nos acordamos de qué debemos dividir en cada razón trigonométrica, entonces ponemos aquí coca y luego acá coca y hacia arriba hielo, hielo. Ah, entonces ya me acordé que para calcular el seno del ángulo P, tengo que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto sería el lado P y la hipotenusa es el lado Q. Entonces ahí ya encontré la razón trigonométrica del seno. Para el coseno, dividimos cateto adyacente entre hipotenusa. Ah, bueno, pues el cateto adyacente es el lado R y la hipotenusa pues es el lado Q. Listo, ya encontré el coseno. Luego para la tangente dividimos el cateto opuesto, que es el lado P, entre el cateto adyacente, que es el lado R. Y listo, P entre R sería la tangente del ángulo P. Del otro lado, las otras 3 razones trigonométricas, pues recuerden que son recíprocas. O sea, son las mismas que las originales, pero al revés. O sea, aquí en lugar de tener cateto opuesto entre hipotenusa, acá sería hipotenusa entre cateto opuesto, que eso sería igual al lado Q entre el lado P. ¿Se fijan? Se voltearon los valores. La secante es el recíproco del coseno, entonces acá sería hipotenusa entre cateto adyacente, que eso es igual a Q entre R. Y la cotangente es el recíproco de la tangente. Entonces aquí sería cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, R entre P. Y listo. Ya tengo las 6 razones trigonométricas desde la perspectiva del ángulo P. Ahora, vamos a sacar las 6 razones trigonométricas, pero desde la perspectiva del ángulo R. O sea, desde acá, color rojo ahora. Entonces, la P y la R siguen siendo catetos, pero ahora según para la R, el cateto opuesto sería la R, o sea, el lado R, cateto opuesto. Y el que forma parte del ángulo sería el P, que sería cateto adyacente. Se los pongo con otro color para que no se les olvide y lo relacionen. Y la hipotenusa, pues esa sigue siendo la misma, esa no cambia. ¿Okay? Entonces vamos a poner por aquí las 3 razones principales. Seno del ángulo R, coseno del ángulo R y tangente del ángulo R. Y enfrente de abajo para arriba sería cotangente del ángulo R, secante del ángulo R y cosecante del ángulo R.
Imagínense que esto no lo tenemos, ¿verdad? Entonces hay que recordar. Ah, bueno, no me acuerdo de las razones trigonométricas, pero sí me acuerdo de que aquí va coca, así coca, y luego acá coca. Y hacia arriba hielo, hielo, coca, coca, hielo, hielo. Ah, entonces ahora sí ya me acordé. Cateto opuesto entre hipotenusa. Dijimos que el cateto opuesto es el lado R entre la hipotenusa que es la Q. Ya tengo el seno del ángulo R. Para el coseno, cateto adyacente que es la P entre la hipotenusa que es la Q. P sobre Q. Ya encontré el coseno del ángulo R. Para la tangente es el cateto opuesto, que es el lado R, entre el cateto adyacente, que es la P. Y listo. Ya tengo ahí las primeras 3 razones trigonométricas, o las básicas. Como yo ya sé que estas de enfrente, pues son los recíprocos, acá sería H entre Q, o sea, Q entre R. A ver, aquí parece que dice seno, pero aquí es secante. Secante aquí sería hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, Q entre P. Y acá sería cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, P entre R, o sea, voltear los valores. Y listo, ya tenemos las 6 razones o las 6 funciones trigonométricas, pero ahora desde la perspectiva del ángulo R, ¿ok? De la R mayúscula. Esto que acabamos de hacer ahorita es lo que ustedes van a hacer con los otros 2 triángulos, con el triángulo 1 y el triángulo 2. Primero identifiquen quiénes son los catetos, quién es la hipotenusa. Después, para cada ángulo, cuál sería el cateto opuesto, cuál sería el cateto adyacente. Yo les sugiero que lo hagan por partes y si lo pueden hacer con colores diferentes, háganlo así para que no se pierdan con esto. ¿Okay? A ver, ahí creo que ahí está. No podía ver la presentación. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Alguna duda, algún comentario? Coraima dice que vamos bien. Gracias, Coraima. Por mi parte no hay duda. Daniela, ok, gracias, Daniela. ¿Alguien más? Kaylee dice que vamos bien ahí con un like. Lisette, Ale, Ashley, Eliud. ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ashley, Lisette y Vamos Ale bien, ya profe. pusieron el like. ¿Perdón? No, vamos bien. Ok. Eso espero, que los otros 2 triángulos sí les salgan muy bien. Muy bien, muchachos. Este lo tienen que agregar ahí a la tarea porque pues son los 3 de la tarea. Si llegaran a tener alguna duda, pues con toda confianza me pueden mandar un mensajito. Ahorita me estoy tardando mucho en contestar los mensajes y las dudas porque como en la otra escuela donde estoy, estamos ya en presencial. Bueno, tenemos varias horas en presencial, varias horas en línea. Entonces estoy yendo, estoy viniendo, voy y vengo. Y a veces sí como que se me atrasa el responder ahí los mensajitos, pero sí trato de responderles lo más rápido posible. Y bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí para en unos minutitos más compartirles el video, la presentación y subirles el archivo, el PDF con los ejercicios de la tarea, que pues son estos 3 que vamos a hacer aquí. Y ¿qué más? ¿Qué más? Creo que sería todo. No creo que tenga algo pendiente con ustedes. ¿Ok? Bueno, sí, nada más comentarles. Pónganse muy abusados porque en las tareas yo he visto que sí saben hacer los ejercicios, pero que de repente se equivocan en cositas muy así pequeñitas, un signo o movemos mal algo, ¿verdad? Algo copiamos mal y eso como que les hace que pues todo el ejercicio esté equivocado. Hubo alguien que me mandó una duda del examen y sí se la contesté, pero ya no chequé si quedó claro o no. Pero fue algo así, como que se nos fue algo de una formulita en el examen y con eso pues se nos cambió todo lo demás. Entonces, nada más ahí pónganse bien abusados al momento de resolver los ejercicios, ¿ok? Que yo sé que aquí hay mucha gente muy inteligente. Muy bien, pues que tengan bonita tarde, muchachos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase virtual y en unos momentitos más les subo pues todo el material. Gracias, profe.
Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Lávense bien las manos.